que cómo aprender a dejar ir. Me ha escrito muchísima gente preguntándome, doctora, ¿yo qué hago? Porque usted me dice, bueno, deje ir, pero ¿cómo hago para aprender a dejar ir? No es fácil, me duele, claro que duele. Tuve que dejar mucha gente, casi nadie habla, por ejemplo, de dejar los amigos, dejar gente que uno quería, en la que uno confiaba. También en dejar parejas tóxicas, gente que me hace daño, familia que también hace daño. ¿Cómo dejar ir? Porque todo el mundo habla de dejar ir, pero nadie habla de cómo se debe dejar ir. Primero, no hay que huirle al dolor. Tienes que entender que te va a doler y te va a doler muchísimo. Las mujeres normalmente nos vamos antes de que termine la relación porque ya estamos hartas, porque empezamos quejándonos y empezamos diciendo lo que está mal, pero el otro no nos escucha y por lo general hacemos el duelo antes de. Cuando ya dejamos ir porque nos cansamos, llegamos a la raya, dijimos de muchas maneras, pero en silencio nos vamos porque ya hicimos todo lo que podíamos hacer. En el caso de los hombres dejan ir normalmente ya al final o porque te triangulan o porque realmente no creen en esa relación o no se sienten bien o no sienten el mismo afecto que la otra persona siente. Y entonces dejan ir ya sobre la marcha o algunos dejan ir muy tarde, cuando ya la relación está terminada y la mujer ya ha dicho chao. Lo cierto es que cada uno con su psicología deja ir de maneras muy distintas, pero nos duele, igual nos duele, a los hombres también les duele, a las mujeres nos duele y nos duele mucho. Y por eso cuando la gente dice, doctora, ¿cómo hago con este dolor? Pues el dolor viene de dolerle a uno hasta el alma, las tripitas, los huesos, nos duele todo y nos duele tanto que a veces no queremos dejar ir precisamente evitando ese dolor. Lo cierto es que tienes que dejar ir. Y para dejar ir, lo primero que tienes que hacer es quitarle la importancia a ese ser humano. Tú crees que ese ser humano te hace tu vida. Tú crees que sin él no vives. Tú crees que era lo único que tenías en tu felicidad para sentirte bien. No es cierto. Las personas vienen y van. Y cuando ese ser humano tú le pierdas la importancia, comenzarás a verlo como es, no como tú crees que es. Y cuando ese hombre o mujer que tú tienes en el pedestal lo bajas al suelo y lo miras como es, comienzas a perderle la importancia. Entonces, para perderle la importancia tienes que distanciarte. Entonces me dicen algunas, ¿qué hago, doctora? ¿Y con hijos es que no es lo mismo? Claro, con hijos es mucho más complicado. Con hijos pues se tiene el vínculo todavía. Entonces, si puedes ser amigo, maravilloso, pero si no puedes ser amigo, si no te puedes relacionar bien porque todavía te duele, porque tiene otra persona ya, porque ha hecho su vida y tú no, pues sí hay que distanciarte y relacionarte para lo estrictamente necesario con los hijos. Si los hijos están grandes, que hable directamente con los hijos, y si los hijos no están grandes, pues relaciónate con él para lo que es estrictamente necesario. Que vaya y visite a sus hijos, que se relacione con ellos, pero si tú no puedes con ese dolor, es mejor alejarte. Y te va a costar, sí, te va a costar, y muchísimo. Pero tienes que meterte en cintura, meterte en la cabeza que primero tú, tu tranquilidad, tu dolor tal vez a él no le duele o a ella no le duele, entonces tienes que hacerte cargo, hacerte cargo. Lo primero es que te distancies, lo segundo es que inviertas esa energía y ese tiempo que le dedicabas a esa persona, lo inviertas en ti, en tus cosas, en tu ejercicio, en verte bonita, en sentirte bien, en acomodarte a lo que eres ahora como persona. No puede ser que ese dolor te haga ver que es lo único que tienes a tu alrededor. Cuando haces una vida, yo siempre le pregunto a la gente, ¿y qué vida tenías antes de? Cuando haces una vida, vuelves a tu vida, vuelves mucho más fuerte, vuelves mucho más humana, con mucho más carácter. Así que vuelve a tu vida, constrúyete una vida. Con él o sin él había una vida. Hay unos hijos que te esperan, hay una persona que está ahí que depende de ti. Así que a construir una vida. El después de es aprender a soltar, dejar los apegos. A mí también me ha costado dejar gente que amaba. Pero de verdad que cuando uno deja a ese tipo de personas, uno sabe que está anidando en su tranquilidad. Uno sabe que vuelve a uno. Uno sabe que uno no se va a morir de dolor, no es cierto. Simplemente vas a pasar por un tema de días, tal vez meses, tal vez años, en los que te vas a sentir solo o sola, pero porque no has construido una vida propia. Llena ese vacío con tu vida, con lo que a ti te importa, con tu ideal, con tus ilusiones. Porque si no dejas ese espacio lleno para tus cosas, él o ella nunca se irán. El apego subsiste
porque tú se lo permites, porque tú creas una vida imaginaria con él o ella. Pero si comienzas a llenar esa vida con tus proyectos, con tus cosas, con lo que realmente importa, comienzan a cambiar las perspectivas. Créeme, cuando uno deja a alguien, lo deja con mucho dolor, pero aprende a vivirse en él o sin ella y aprende a construir una vida propia, aprende a darse otro tipo de oportunidades. Así que comparte este video con gente que está todavía bloqueada, con gente que se ha metido el cuento que no es capaz, con gente que cree que dejarlos o dejarlas es terrible. Claro, es terrible, pero no es más importante que tu propia vida y que tu tranquilidad. Ponle me gusta y hazme tus comentarios. ¿Cuántas veces te has sentido de esta manera y cuánto tienes que aprender? Sígueme en YouTube, obviamente, como siempre, @psicoterapeuta.mónica Serrano.